espero que les vaya bien, que el Señor les dé salud y logren todo lo que quieren. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar inicio ahora a la clase. Para esto voy a repasar lo que son las medidas descriptivas. Vamos a ver lo que son las medidas descriptivas. Siguen entrando sus compañeros. Bien, vamos a repasar un momentito medidas descriptivas. Quisiera también que la verdad me hagan recuerdo porque las últimas semanas, la última semana sobre todo que estuve con ustedes, yo estaba mal porque me dio COVID. Así es que pasaba, como dicen, a media fuerza. No sé si estoy en lo correcto, pero estábamos viendo cuartiles. ¿Sí? Por favor, me gustaría que me confirmen, porque vimos ya de todas las medidas de tendencia central. Terminamos y tenían ustedes que investigar lo que eran las medidas de, a ver, aquí vamos a recordar un poquito. Aquí, a ver para que se acuerden. Y desde un comienzo, haré rápidamente, medidas descriptivas. Una vez nosotros hemos aprendido a organizar los datos en tablas de distribución de frecuencia y a representar gráficamente qué se pueden hacer con esos datos los podemos procesar. Procesar significa hacer operaciones matemáticas para obtener unas medidas descriptivas resumidas. Medidas que se obtienen después de procesar los datos, se obtiene un valor y ese valor me describe alguna característica del conjunto o alguna característica de los elementos de donde se han obtenido los datos. Entre las medidas descriptivas tenemos las medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, asimetría y curva. Vimos ya lo que eran las medidas de tendencia central. Bien, entonces vamos a ver, dentro de las medidas, ¿qué son las medidas de tendencia central? Son valores que se obtienen después de procesar los datos. Y esas medidas de tendencia central puede ser la media aritmética simple, la media ponderada, la media global o total, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, ¿ya? Esas son las medidas de tendencia central. Ya vimos estas que están de color blanco. Estas que eran de color amarillo, ustedes debían investigar y presentar un informe. Creo que no subí a la plataforma para que me presenten este informe. De todas maneras, ahora en la noche voy a habilitar la plataforma si es que no había habilitado para que puedan subir su investigación de las medidas de tendencia central, de esta de acá. Si ya habilité, entonces, si ya antes habilité, ya no voy a habilitar. Bien, vamos a pasar. Dentro de las medidas hemos visto la media aritmética, ahí están las fórmulas, sus ventajas, desventajas, la media ponderada, la media global, que es la mediana, cómo se calcula la mediana para datos tabulados, para datos no tabulados, ya sea continuos o discretos. También vimos qué es la moda, cálculo de la moda para datos tabulados y no tabulados, y cuál es la relación que hay entre la media, la moda y la mediana. Cómo se relaciona y a qué conclusión podemos llegar respecto de la simetría o asimetría de la distribución. Bien. Medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición se llaman generalmente cuantiles y se clasifican como cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles, ¿por qué? Porque ¿qué es un cuartil? Permite dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales. Tal vez para que ya se les vaya grabando sería bueno que aquí yo ponga entre paréntesis
Ahí, ¿no? Aquí, 4 partes, ¿ya? 4 partes, con igual cantidad de datos. Ya no me va a dar para escribir eso. Deciles en que me permite dividir en 10 partes. 10 partes con igual cantidad de datos. Y percentiles es aquel que me permite dividir en 100 partes con igual cantidad de datos. Bien, entonces esos son los cuartiles, deciles y percentiles. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Y vamos a hacer el cálculo nosotros de lo que son los cuartiles, los deciles y percentiles. ¿Qué dice aquí cuartiles? Divide el conjunto de datos en 4 partes con igual cantidad de datos. Divide el conjunto de datos en 4 partes. Divide el conjunto de datos en 10 partes, los deciles y los percentiles en 100 partes. ¿Sí? Divide el conjunto de datos en 100 partes. Bien, en 100 partes. Para dividir a los datos en 4 partes, los cuartiles, necesito, ¿qué cosa? 3 cuartiles. Para dividir algo en 10 partes, necesito n-1, o sea, 10 menos 1, necesito 9 deciles. Para dividir en 100 partes, necesito 99 deciles. Bien, ya vimos esto. Ahora, el cálculo de cuartiles para datos no tabulados. En primer lugar, ¿qué es lo que se debe hacer para calcular el cuartil para datos no tabulados? ¿Qué son los datos no tabulados? En primer lugar, son los datos que tenemos y los hemos obtenido tal cual como se han ido bajando. Se han ido obteniendo, se han ido, claro, tomando o registrando los datos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes cuál es su edad, cuál es su edad, cuál es su edad, cuál es su edad, y cada uno me va a ir dando la edad. Unos me darán una edad de 18 años, otros de 21 años, otros de 22 años, de 23, uno quizás de 25, 19, 20 y así. Entonces, esos son los datos tal cual como uno los está recogiendo. Pero una vez los hemos obtenido los datos, hemos levantado los datos, se deben ordenar los datos en forma ascendente. Es decir, desde el más pequeñito al más grande, así como está en esta línea. Aquí tengo el valor mínimo y le continúan los datos hasta el valor máximo. Están ahí ordenados de menor a mayor. Luego se debe localizar la posición del cuartil. Este I me indica qué cuartil. Si es el cuartil 1, y será 1. Si es el cuartil 2, y será 2, y así sucesivamente. Y una vez identifico la posición del cuartil, dice que el cuartil va a ser el cuartil, el C sub I, el C sub 1, el cuartil 1 va a ser aquel valor de la variable que tiene esa posición que acabo de encontrar. Este valor que acabo de encontrar, ese es el valor que tiene esa posición. Como los datos están ordenados, yo sé cada dato qué posición tiene. Si este valor de la posición es un valor entero, el cuartil va a ser el valor que ocupa esa posición. Pero si es un valor decimal, entonces habrá que interpolar. Y para interpolar, por ejemplo, si esta posición hubiera sido, por decir, todo este valor me salía 5.5, entonces el cuartil va a ser aquel que tiene la posición 5.5. Pero como 5.5, esa posición no es un valor entero, va a ser igual. El cuartil 1 va a ser aquel que tiene la posición, el valor entero de la posición es 5. Más el valor decimal, ¿cuánto es? 0.5, porque era 5.5. Ese 0.5 debo multiplicar por x1, el valor entero más 1, menos el valor entero. Es decir, el valor que tiene la posición 5 más 1, o sea que tiene la posición 6,
menos el valor que tiene la posición 5. De esa manera se calcula el cuartil. Quizás en este momento no lo entiendan, pero con un ejercicio fácilmente van a entender. Así se calcula el cuartil para datos no tabulados. ¿Bien? Cálculo del cuartil para datos tabulados discretos. ¿Cómo son los datos tabulados discretos? En primer lugar, los tabulados discretos son aquellos que organizo una tabla de distribución de frecuencia donde en la primera columna que pongo los diferentes valores que toma la variable, que es toda esta columna, Y sub I. Y al lado de esa columna que tengo la frecuencia absoluta. Entonces, yo debo tener la tabla, los diferentes valores y al lado su frecuencia absoluta. Una vez de que tenga estos dos, debo calcular la frecuencia acumulada menor o igual que. Hay que calcular eso. ¿Cuál es esa frecuencia acumulada mayor que? Es, un ratito. Bien, un ratito. Es que estoy por aquí. ¿Cuál es la frecuencia acumulada aquí? Mayor o igual que. Esto dice, yo tengo esta tablita con los valores y la frecuencia, y esta frecuencia acumulada mayor que, esto es lo que debo calcular. A ver, no sé si los he marcado. No, control Z ya. Lo que quiero es, como esto es lo que se debe calcular, quiero pintarlo de un color. A ver, vamos a ver. Quiero pintar de color amarillo intenso. Sí, señor. Bien. Está bien. Entonces, eso nomás era lo que quería. Bien. Entonces, una vez tengo los diferentes valores que toma la variable y la frecuencia, dice aquí, como segundo paso, calcular la frecuencia acumulada menor que. ¿Y cuál es la menor que? Es esta de aquí. La calculo la frecuencia menor que. Luego, debe determinar la posición del cuartil, que es I por N sobre 4. Si fuera esto es para el cuartil 1, si fuera percentil 1, aquí sería N sobre 100. Si fuera dencil 1, aquí sería N sobre 10. Eso es lo único que va a variar. Pero ahora estamos calculando cuartil. Si es cuartil, será sobre 4. Esta es la posición que ocupa el cuartil. Una vez determiné esto y la posición que ocupa el cuartil, debo ver qué valor es mayor que este que acabo de indicar, de I por N sobre 4. ¿Qué valor? Entonces determino la menor de las frecuencias que supera a ese valor. Entonces me pregunto, N sub 1 es mayor que N por I sobre 4? No. ¿Este otro es mayor? No. ¿Este otro es mayor? No. Hasta que voy a encontrar uno que definitivamente es mayor. ¿Cuál es mayor que N por I sobre 4? Es este de acá. Este de acá. Este es mayor. Entonces, el mayor, pongo acá, N sub J es mayor que esto. Y este de aquí abajo, ¿cómo puede ser? Este N sub J menos 1 puede ser... a ver, un ratito, aquí está mal el signo. Déjenme ver algo. Un ratito, aquí voy a corregir. Este valor es mayor que este. Y este valor va a ser mayor que este, o en su defecto, está mal este signo, aquí, este valor va a ser, a ver, mayor, como el signo donde pongo, aquí es mejor, insertar, símbolo, el signo no es menor igual, menor nomás. Wow, donde, bueno, si no hay, ya sé qué voy a hacer. Este me lo voy a copiar acá. Ah, está bien, menor igual, insertaré acá, pues. Borrole igual. Símbolo. Aquí este es así. Insertar y cerrar. Bien. Entonces, el que borro es este, y ya. Bien, yo debo encontrar, una vez el calculador I por N sobre 4, que aquí está, yo debo encontrar N sub J. ¿Qué es N sub J? Es la menor de las frecuencias que es mayor que este. Este valor es mayor que este. Ese valor, si miro aquí entre estas frecuencias acumuladas, es este.
este valor es mayor que n por i sobre 4. Bien, y el anterior es nj menos 1, que sería este. Este valor puede ser igual a la posición que ocupa el cuartil o puede ser menor. Aquí lo voy a tener el signo al revés, ¿verdad? ¿Está claro? Debo encontrar, a ver, debo encontrar a la frecuencia que supera a n sobre 2. A ver, y aquí. Esta es la menor de las frecuencias acumuladas que supera a n sobre 2. Y esta es la anterior frecuencia acumulada. Es la anterior. Vamos a hacer un poquito más grueso, igual que el otro. Eso ya. ¿Está bien? Entonces, con n por i, con i por n sobre 4, que sería esto, ¿listo? Control C, vamos a poner aquí, control B. Wow. Bien, entonces aquí tendría yo, esta es la posición i por n sobre 4, ¿ya? Con este valor, ya, sin línea, ya, está bien. Esta letra nomás. Esta es la posición del cuartil. Vamos a ver aquí. Esto y esto, así. Bien. Así. Ahora sí se va a ver, se va a apreciar mejor. Bien. Aquí está. Dice, calculo la posición del cuartil. La posición del cuartil. Con esa posición del cuartil, yo voy comparando con estas hasta que voy a identificar la menor de estas frecuencias que supera a este valor. ¿Quién supera ese valor? Es n sub j. N sub j es mayor que este. Pero el anterior a este, que es n sub j menos 1. Este n sub j menos 1 puede ser igual a este o este valor puede ser mayor que ese. Y eso es lo que explico acá. Bueno, una vez he encontrado el n sub j menos 1 y el n sub j, ¿qué hago? Tengo que comparar qué pasa con este lado izquierdo. Puede ser que se cumpla la igualdad o la desigualdad. Si se cumple la desigualdad, ¿qué quiere decir si se cumple la desigualdad? Que n por i sobre j es mayor que este. Quiere decir que no es igual a este, sino es mayor. Es decir, que ya no está contenida en esta frecuencia, sino donde ya está contenida, está en esta frecuencia. Si está contenida esta posición en esta frecuencia, entonces el cuartil es igual a y sub j. Pero si este valor fuera igual a esto, a n sub j menos 1, entonces quiere decir que la posición del cuartil justo está entre n menos 1 y este. Está como está igual, quiere decir que está contenido acá. Pero como es aquel que va a dividir, entonces ¿qué debo hacer? Debo sacar un promedio entre este y este. ¿De acuerdo? Un promedio. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí es simplemente comparando esta posición del cuartil con estas frecuencias. Encuentro esta, que es la mayor, y esta es la anterior. Y luego debo seguir comparando ¿cuál? Esta posición con n sub j menos 1. Si es igual, el cuartil es igual a y sub j, y si está en medio de estos dos, o si es igual, es el promedio de estos dos. Pero si este supera a esto, quiere decir que está contenido aquí, y ya sería igual a y sub j, esto de acá. ¿Está claro? Eso vamos a ver con un ejercicio. Es el cálculo de cuartil para datos discretos. Ahora el cálculo del cuartil para datos continuos.
Para datos continuos es lo mismo. Lo único diferente es que aquí, ¿qué es lo que me aparece? O qué es lo que tengo en una tabla de distribución de datos continuos, tengo los intervalos de clase. En la anterior tabla no hay intervalos de clase, no hay esta primer columna, directamente están los diferentes valores. Pero si yo tengo datos continuos, los datos organizo en intervalos de clase. Luego de los intervalos de clase, ¿qué saco? La marca de clase. Entonces, a partir de aquí, todo esto es una tabla como si fuera de datos, ¿qué tipo? De datos discretos, ¿verdad? A partir de acá. O sea, prácticamente al calcular la marca de clase, se convierte mi tabla como de datos discretos. Entonces, el cálculo de cuartil es similar a esto. Entonces, vamos a ver. Primero que tengo que hacer, tener la tabla. Aquí está la tabla. Como segundo lugar, ¿qué se debe calcular? Se debe calcular la frecuencia acumulada menor o igual que. ¿Cuál debo calcular? Esta de acá. Lo mismo que hace rato. Y voy a pintar esta frecuencia acumulada. Esto que voy a calcular, igual que aquí hace rato, voy a pintar de amarillo porque es lo que estamos calculando. Bien, ya pinto esa frecuencia acumulada, calculo esa frecuencia. Una vez calculo la frecuencia acumulada menor que, determino la posición del cuartil, igual que hace rato. ¿Cuál es la determinación de la posición del cuartil? Es esto. Determino n por i sobre 4. Bien, y le vamos a dar ese rojo, ese. Determino ese. Con este valor debo determinar qué cosa, n sub j. N sub j, vamos a pintar también de color rojo. Determino este n sub j. Luego comparo estos dos valores. Determino n sub j. ¿Cómo determino n sub j? Comparando esto con la frecuencia acumulada menor o igual que. Entonces, n por i sobre 4 digo, ¿este es mayor que n por i sobre 4? No. ¿Este es mayor que n? No. ¿Este es mayor que n? No. ¿Este es mayor? Sí, señor. Este es mayor. Cuando yo encuentro a este, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy encontrando? La clase que contiene al cuartil. Entonces se determina n por i sobre 4 para encontrar este valor. Este valor, el n sub j, de aquí, este valor de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser la frecuencia acumulada que contiene a la clase cuartil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clase? Cuando yo encuentro a este, ¿a quién estoy encontrando? Aquí, como dice, a la clase cuartil. Si yo tengo la clase cuartil, ¿qué hago? Se calcula el cuartil por fórmula. Aquí está. Una vez identificada mi clase cuartil, ¿cómo calculo el cuartil? Dice que el cuartil va a ser igual al límite inferior de la clase cuartil, o sea, a este valor, y sub j menos 1. Aquí está ese valor. Más la amplitud de la clase cuartil. ¿Cuál es la amplitud de la clase cuartil? Es la distancia que hay entre esto y esto. Es la amplitud de la clase cuartil. Puedo yo aquí, por ejemplo, adicionar, un ratito, control C, aquí. Y aquí voy a poner, aquí, control B. Bien. Entonces, esta es la clase cuartil. ¿Cómo calculo el C sub J? El C sub J, la amplitud de la clase cuartil. La amplitud de la clase cuartil. Eso. La amplitud de la clase cuartil. No, tengo que cambiar de teclado, por eso me confunde. Un ratito. Inglés, ya, aquí. Es igual. La amplitud de la clase cuartil, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la diferencia entre estos dos. Voy a copiar estos dos, no sé si puedo. Sí. Control C. Aquí. Control V. No se puede. Ah, sí. Bueno, se copió como amarillo.
Bien. Ya. Bien, esa es la clase cuartil. La clase cuartil es igual a y' j a este límite superior, así, menos este límite inferior, j menos 1 sería. Aquí sería j menos, ay no, j menos 1, eso es. O sea, a este de aquí le resto esto de aquí. Aquí tiene que haber una diferencia. Claro, está bien. Entonces, la amplitud de la clase cuartil es la diferencia entre estos dos. No sé que esto está un... Tengo. No sé si... No. A ver cómo puedo hacer que se vea más grande. Ese no. 24, 28, ya. Ese y este también para diferenciar, nomás parece subíndice este, y no quiero que se vea como subíndice, sino la amplitud de la clase es la diferencia entre esos dos, ya. Ay. Aquí. Bien, bueno. Entonces, dice, el límite inferior de la clase que contiene el cuartil más la amplitud de la clase cuartil, que es este C sub J, la diferencia entre estos dos, y eso que multiplica a. ¿Qué hay? ¿A qué multiplica? Algo que hay en un numerador sobre el denominador. ¿Qué hay en el numerador? N por I sobre 4 menos N sub J menos 1. Quiere decir, el n por i sobre 4, ¿dónde está? A ver, control C, aquí voy a poner, control V, ya. N por i sobre 4, aquí sería i por n todo sobre 4. Y todo lo demás voy a borrar. Esto... que es que no me quiere obedecer, ya. Aquí inicio, le vamos a dar color negro, sí señor, o no, color rojo mejor. Este. Y vamos a hacer que sea un poquito más grande ya. Este valor de acá, este n por i sobre 4, yo comparo, ¿verdad? Comparo con estas frecuencias hasta que identifico a esta. Esta es la que contiene al cuartil. Este es el intervalo que contiene al cuartil. Ya es la frecuencia que supera n por i sobre 4. Ahora, ¿qué hago? En el numerador va a ir este valor, n por la posición del cuartil, menos n sub j menos 1. Eso va en el numerador. La diferencia de esto menos esto. Y en el denominador va a ir la diferencia entre esta frecuencia mayor y esta anterior. Eso va en el denominador. ¿Está claro? Bien. De esa manera se calcula el cuartil. Bien, creo que ahora... bueno, esto me falta traer un poquito más acá. Ya, para que entre ya y se vea bien. Y se entienda también bien. Esto es más acá, ahí. Este es eso y esta es la menor. Ya, estamos buscando. ¿Ya? Bien. Ahora sí se ve completo. ¿Bien? Está claro. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta aquí de cómo se calcula el cuartil?
Hola, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Una preguntita, ingeniera. Díganme. Hola, ¿Cómo se denominaba a la letra I? la letra I simplemente me indica qué tipo de cuartil estoy calculando. Si son cuartiles, ¿cuántos cuartiles voy a tener? Y puede ser 1, 2 o 3. Si es percentil, y puede ser percentil divide entre 100. Entonces el I va a tomar valores desde 1 hasta 99. A ver si vamos más aquí adelante. A ver aquí. Aquí. Aquí está. Para cuando son cuartiles, ¿cuántos Is va a haber? O sea, ¿cuántos diferentes cuartiles? Solo 3. Si son deciles, ¿cuántos cuartiles? Hasta 9 cuartiles. Si son percentiles, hasta 99. Entonces, dependiendo qué quiere calcular, si cuartil 1, 2 o 3, entonces él iba a tomar 3 cuando quiera calcular el cuartil 3 en las fórmulas que hemos indicado más aquí adelante. Por ejemplo, si yo quiero cuartil 3, este iba a ser 3. Si quiero cuartil 2, este iba a ser 2. Eso es todo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, gracias. Hola. Ya. Bien. Entonces sigo adelante. Bien. Ahora, para la determinación de los deciles y percentiles se hace exactamente igual que los cuartiles. Exactamente igual. Hay una pequeña diferencia. A ver, vamos a ver. Aquí tengo yo un ejemplo gráfico de los deciles. Dice, para calcular deciles, ¿qué se deben hacer? Se deben ordenar los datos de menor a mayor. O sea, el valor menor al valor mayor. Tengo que ordenar desde el más chiquito hasta el más grande. Una vez ordenado, ¿qué es el decil 1? Es un valor del conjunto de todos los datos, que está dentro de ese conjunto de datos, es un valor que divide a los datos en 10 partes iguales, el decil. Para dividir en 10 partes, ¿cuántos cortes necesito? Necesito 9 cortes. Es decir, decil 1, decil 2, decil 3, hasta el decil 9. Imagínense una cinta métrica. Si esa cinta métrica, lo que llamamos centímetros, ¿no? La cinta métrica. Si esa cinta métrica queremos dividir en 10 partes, ¿qué hago? Necesito hacerle ¿cuántos cortes? 9 cortes. Al dividir en 10 partes, yo he hecho 9 cortes. El primer corte. ¿Por qué se caracteriza el primer corte o el decil 1? Porque debajo de ese decil 1 va a estar ¿qué cantidad de datos? El 10% de los datos. Y por encima del decil 1 estará el 90%. Por ejemplo, el decil 5 es aquel que divide, que por debajo del decil 5 que está el 50% de los datos. Y como que aquí el 10 más el 40, tengo el 50%. Y por encima estará el otro 50%. Por ejemplo, si yo tuviera el decil 9, que estaría acá, por debajo del decil 9 está el 90% de los datos y por encima el 10%. De tal manera que entre decil y decil, ¿qué porcentaje de datos está? Siempre estará el 10% de los datos. Ahora, la distancia entre decil y decil no es simétrico, ¿ya? Por ejemplo, aquí está decil 5 y aquí el decil 9. En esta amplitud hay 10% de los datos. Esta amplitud es más pequeña, es 10%. O sea, la amplitud no digo que sea de igual amplitud. Lo que digo es que dentro, entre decil y decil, ¿qué va a haber? El 10% de los datos. Aquí hay 10% y aquí hay 10%. De la misma manera son los percentiles. Pero ¿qué pasa con los percentiles? Por debajo del percentil 10 está el 10% de los datos. Por encima del percentil 10 está el 10% de los datos. Es decir, desde el percentil 90. El percentil 90 es igual al decil 9. El percentil 10 es igual al decil 1. ¿Sí? Y así, el percentil 77. Por debajo del 77, ¿qué está? Por debajo del percentil 77, ¿qué está? A ver, está el 77% de los datos.
aquí hay algo mal. Aquí hay algo que tengo que corregir. Ya, a ver, un ratito vamos a ir. Y ustedes me van a ayudar. Por debajo de este percentil, ¿qué cantidad de datos está? El 77% de los datos. Por debajo del percentil 10, ¿qué cantidad de datos está el 10%? Si aquí está el 10%, aquí ¿cuánto deberá haber el 67%? Me he puesto al revés. 67%, ¿no? De tal manera que todos los que están acá, más los que están acá, ¿qué van a hacer? El 77% de los datos. Ahora sí. Y por arriba de este percentil, ¿qué cantidad de datos estará lo que falta para completar los 100? ¿Cuánto falta? 23%. Aquí también está mal. Aquí está el 10% y este sería el 20%. ¿Ver? El 13% sería acá, ¿no? ¿Sí? Por arriba de esto, ¿qué cantidad debe estar? A ver, saquen su cuenta. 100 menos 77, ¿cuánto debe ser? 23, ¿verdad? Si aquí hay 10, entonces aquí ¿cuánto debe ser? Si aquí hay 10, si aquí hay 10, 13%, ¿sí? Estamos mal los valores ahí, ¿no? 13%. Porque arriba del percentil 73, ya pasé. Arriba del percentil, ahora sí está bien, ¿ven? Por eso es que no quería pasarles, porque sé que hay algunos errores y uno a veces no se da cuenta. Allí, por arriba de este percentil está el 23%. Si este es el percentil 90, por arriba del percentil 90 está el 10%. ¿Sí? Correcto, el 10%. Si aquí hay 10%, entonces en esta amplitud, ¿cuántos habrá? Habrá el 13% para que la suma de este y este que me dé del 23%. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? A ver, fíjense. ¿Sí? Ahora dice, para calcular los deciles y percentiles se procede de la misma forma que para el cálculo de los cuantiles, con la diferencia que para calcular la posición del decil se divide entre 10 y para calcular la posición del percentil se debe dividir entre 100. Ahora, el rango percentil, este RP, ¿qué quiere decir? El rango percentil. El rango percentil, ¿a qué es igual? Es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10. Y la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10, ¿a qué es igual? Al rango percentil. Y dentro del rango percentil, en porcentaje, ¿qué cantidad de datos estará? Si por debajo del percentil 10 está el 10% y por arriba del percentil 90 está el 90%, dentro de todo esto, ¿cuánto está? Está el 80%. ¿No ven? El rango percentil contiene al 80% de los datos que tienen la posición central. Y aquí se muestra, ¿no? 67 más 13, ¿qué me da? 80%. ¿Está claro? Bueno, vamos al siguiente. Vamos a pasar a medida de dispersión. Pero antes de pasar a medida de dispersión, creo que nos tocaría hacer ejercicios de cuartiles, deciles y percentiles. ¿Bien? O ya vimos esto. La verdad que exactamente no me acuerdo yo porque estaba bien, estaba mal. ¿Hemos visto las medidas de dispersión o recién íbamos a ver? Jóvenes. Recién íbamos a ver. Vamos a hacer unos ejercicios. Bien, gracias. Entonces voy a salir de acá. Bien. Y primero lo voy a guardar para que se guarden esas cosas. Y vamos a ver, aquí. Ay, siguen entrando. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de decil, cuartil y percentil. ¿Dónde está la hojita? Aquí hay un Excel. Vamos a hacer aquí. Bien.
Aquí estamos teniendo, estos son los datos, ¿ya? Y vamos a calcular el cuartil 1. ¿Cuánto me salió el cuartil 1? 19. ¿Qué quiere decir? Que por debajo del el cuartil 1 es aquel que ocupa, allá. Estos son los valores, aquí voy a indicar. Un ratito. Insertar, porque estos son los valores que toma la variable. Este es el valor de la variable. Voy a poner así, valor de la variable. Bien. Ese es el valor de la variable. Esto de aquí es, por ejemplo, las edades de los estudiantes. 19, 19. Aquí están las edades de los estudiantes. Este es el valor de la variable. Valor de la variable. Esto es como ustedes me han ido listando sus edades. ¿Qué edad tiene 19? ¿Qué edad tiene 20? ¿Qué edad tiene 21? ¿Qué se hace para calcular el cuartil? He ordenado la variable. Aquí están ordenados. Está ordenado en forma ascendente. Aquí he ordenado de menor a mayor. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. ¿Cómo son estos datos? Aquí pondré cálculo del cuartil para datos no tabulares. ¿Sí? Cálculo del cuartil para datos no tabulados. Bien. Y ¿qué es lo que tenemos? Valor de la variable, el valor de la variable. Voy a tenerlo ordenado, insertar. Aquí va a ser ejercicio 1. Va a ser ejercicio ejercicio 1. Calcular el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, luego percentil 44, el dencil 10, el dencil 9. Bien, eso es el dencil 9 o el dencil 7, mejor voy a poner aquí. El dencil 7. Bien. Entonces, ejercicio 1, calcular. Este es el ejercicio. Y vamos a hacer este color ahí y esto que sea más grande, 14. Bien. Entonces, cálculo de cuartil para datos. Cálculo. Este es el ejercicio. Y estos son los datos. Estos son los datos, no están tabulados. ¿Y qué voy a hacer con estos datos? Lo primero que se hace ordenar en forma ascendente. Estos datos los he ordenado en forma ascendente. ¿De acuerdo? Aquí están ordenados. Una vez ordenado, voy a calcular cuartil 1. Para calcular el cuartil 1, ¿qué debo hacer? Debo calcular la posición del cuartil. 1. ¿Cuántos datos son? Aquí, según esto, los datos son 12 datos. Entonces va a ser I. Voy a poner aquí al lado, para no estar explicando otra vez. Aquí. Aquí. Este es cuartil. Me voy a ir a... Vamos a cerrar esto. Quiero cerrar para que se vea más grande.
Ya. Aquí vamos a venir al cálculo de cuartil para datos no tabulados. Aquí está. Estos son datos no tabulados. ¿Qué quiero calcular? El cuartil 1. Para calcular el cuartil 1, ordeno los datos en forma ascendente, ya están aquí. Localizo la posición del cuartil, en este caso, cuartil 1, ve, aquí estaba mal. Cuartil 1 es igual a 1 por n más 1 sobre 4. N, ¿cuánto es n? N es el número total de datos. Aquí, n. N, ¿cuánto es n? N es igual a 12. 12 datos, ¿de acuerdo? N más 1. Entonces aquí en el numerador tiene que ser n más 1. N más 1, no sé, entre paréntesis ponerle por ahí, ¿no? N, aquí, más 1, y cierro paréntesis, n más 1, aquí cierro. Disculpe, ingeniera, ¿no es 11N? 11N. 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces, ya está allí más 11, ¿no? Ya más 1. Entonces ya no hago nada aquí. Aquí es n más 1, ya está en 12, entonces yo dije, lo hice aquí, no le sumé 1, pero aquí ya está sumado. Le pongo simplemente 12, ¿ya? ¿Está claro? Quiero el cuartil 1, ya está, por eso era 12, por ahí pensé que era, ya. Entonces, n más 1, ¿cuánto sería? I por n más 1, que sería 12. Todo dividido sobre 4. Ahora, eso es igual a cuartil 1. 12 entre 4, 3. El cuartil 1 es el que ocupa la posición 3. 1, 2, 3. Este es el cuartil 1. ¿De acuerdo? Este es el cuartil 1. Voy a marcar con, ya, así. Ese es el cuartil 1 para mí. Ahora voy a calcular el cuartil 2. El cuartil 2. ¿Cómo es el cuartil 2? Hago de la misma forma el cuartil 2. Para esto creo que es mejor que copie así. Aquí lo voy a copiar. Bien. Y aquí voy a cambiar esto. En lugar de 1, voy a calcular 2. Y esto sería 2, ¿verdad? El I es 2. Va a ser n más 1 sobre 4. Eso está bien. ¿Y cuánto me da la posición del cuartil 2? Ese va a ser otro valor. Y este es el cuartil 2. Va a ser el valor que tiene, ¿qué posición? 2 por 12, 24. 24 entre 4 a 6. Va a ser el que tiene la posición 6. Ese es, ¿no ven? El que tiene la posición 6. Pero esto tiene que aparecer como subíndice. Y para eso, agarro aquí subíndice y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? ¿Y quién tiene la posición 6? Bueno, voy a contar. Si quieren, aquí al ladito pongo la posición de estos valores. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este es el último. Dígame. Los datos que dictamos de los años, ¿no es necesario ordenarlos? Por eso, estos son los datos que me dictaron. Este de color rojo son las edades que he obtenido tal cual como me han ido dictando. ¿Qué he hecho con estas edades? Valor de la variable. Aquí he ordenado. Y aquí estoy indicando cuál es la posición que ocupa cada valor. ¿De acuerdo? A esto que acabo de poner, y aquí están los datos ordenados. Entonces dice, que el cuartil 2 va a ser el que ocupa la posición 6. ¿Cuál ocupa la posición 6? Este de aquí. Entonces yo marco.
Este de aquí hemos dicho que es cuartil 1. Este de aquí que es cuartil 2. Me falta calcular el cuartil 3. Entonces hago de la misma forma, voy a jalar esto así porque igual es para percentil decir ahí nomás. Vamos a calcular ahora el cuartil 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí cambio por 3, ¿sí? Este sería como voy a calcular el cuartil 3, esto es 3, esto es lo mismo, y la posición del cuartil 3 va a ser aquel valor que ocupa qué cosa, qué posición. 3 por 24 entre 6, ¿cuánto da, chicos? ¿Qué posición da? Por favor. 3 por 12 entre 4. A ver, aquí voy a hacer. Igual. Igual va a ser 3 por 12 entre 4. Eso sería 9. Entonces, el cuartil 3 es el que ocupa, ¿qué cosa? La posición 9, y aquí pongo, es el que ocupa, en vez de 6, aquí será la posición 9. ¿Y quién ocupa la posición 9? Ah, la posición 9 es este, ¿verdad? Este es cuartil 3. Bien. Entonces, cuartil 3, ¿cuánto es? Es 21. Ese es el cuartil 3. Bien, esto ni lo miren todavía, ¿no ven? Porque todavía no, eso vamos a ir cambiando. Fíjense, es esto. Ya. Fíjense, cuartil 1, 2 y 3. ¿Qué son los cuartiles? Son los valores que dividen al conjunto de los datos en ¿cuántas partes? En 4 partes. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es esta, que está por debajo de este cuartil. ¿Qué parte está? Está el 25% de los datos. ¿Cuántos datos hay aquí? 2. Entre cuartil y cuartil, igual cantidad de datos. Hay 20. Entre cuartil y cuartil hay 2 datos, ¿verdad? 2 20, 2 21 y por encima de este, 2 23. Entonces, el cuartil está dividiendo en pequeños grupos que tienen igual cantidad de datos. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a calcular el percentil 44. Tanto el percentil como el decil se calcula de la misma forma. Y eso voy a hacer acá. Aquí. Percentil. En vez de C, voy a poner P. Percentil. Y voy a poner ahí que percentil 44. Lo demás, borramos. Percentil 44. Entonces va a ser el percentil, el I es 44. Va a ser 44 por n más 1. ¿Cuánto es n más 1? 12 sobre percentil. Como son percentiles dividido entre 100, ya no va a ser entre 4. Entonces, hágame el favor. 44 por 12 entre 100, ¿a qué va a ser igual? Por favor. 5,28. Va a ser aquel valor de la variable que tiene la posición, en vez de 6, aquí 5.28. Eso es lo que sale. Y ese valor que tiene esa posición, ¿a qué va a ser igual? Hay que calcular. Si fuera entero, yo cuento. ¿Quién tiene la posición 5 es esta? Pero 5.28 ya no es 5 ni es 6. Está en medio de estos dos. ¿De acuerdo? Está en medio. Entonces hay que interpolar. ¿Y cómo se interpola esto? ¿Dónde está 5.22? Va a ser el valor que tiene la posición entera aquí. X, ¿cuál es la parte entera de esto? X5. El valor que tiene esa posición. Más que dice aquí, el valor decimal. ¿Cuál es la parte decimal? Más. ¿Cuál es la parte decimal? La parte decimal, voy a poner entre paréntesis, ¿cuál es? 0.28. Es la parte decimal. 0.28. Y cierro. Esa parte decimal multiplica ¿a quién? Abro paréntesis a la parte entera, el valor que ocupa la posición
la parte entera más 1, el que ocupa la posición 6, menos el que ocupa la posición 6 y el que ocupa la posición 5, el que tiene la posición entera. Eso es. Y esto es lo que se llama el percentil 44. Ahora simplemente voy a calcular aquí voy a calcular el percentil 44. X5, ¿cuál es el que ocupa la posición 5? Es 20. Esto es igual ¿a qué? A 20. A 20 le tengo que sumar. ¿Qué le voy a sumar? 0,28. 0,28. Y eso voy a multiplicar por, ¿cuánto es X6 menos X5? X6, el valor que ocupa la posición X6 es 21. Y el valor que ocupa la posición X5, ¿cuánto es? Es 20. X6 menos X5, bueno, haré entre paréntesis, va a ser igual a 21 menos 20. Y eso es 21 menos 20. Ahí. ¿Está claro? Es al que ocupa la posición 5 más la parte decimal multiplicado el que ocupa la posición 6 menos el que ocupa la posición 5, que es 20. Eso es el valor. Este es el valor de ¿quién? Ahí. Vamos a ver. 20.28 es el valor del percentil 44. 20.28. Por aquí está el percentil 44. ¿Qué significa el percentil 3, el cuartil 2? Este cuartil 2, así que significa que por debajo del cuartil 2 está, por debajo del cuartil 2, está por debajo del cuartil 2, ¿qué está? Si entre cuartil y cuartil está el 25%, por debajo del cuartil 2 está el 50%, ¿sí?, de los datos. Y fíjense pues aquí en la gráfica. Debajo del cuartil 1, 25%. Debajo del cuartil 2, el 50%, porque es la suma de esto más esto. ¿Está bien? Aquí en el PowerPoint. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el percentil 44? El percentil 44 no es 21, sino es un poquito menos de 21, porque por debajo del percentil 44, ¿qué está? Está el 44% de los datos. Entonces yo puedo poner aquí, en esta partecita de aquí, así, por debajo del percentil. Por debajo del percentil 44 está el 44% de los datos. Bien, eso es. Y esto vamos a hacer para que se ajusten los datos. Alineación. Ya. ¿Y dónde está? Ay, oye, ¿qué ha pasado acá? Ah, puede ser. Ya. Ahí tienen el percentil 44, aquí tengo cómo calculo, al final este es el valor, y ¿qué significa ese valor? Que por debajo de 20.28 de esa edad está el 44% de los datos, está el 44% de los estudiantes. El 44% de los estudiantes tienen una edad menor de 20.28, ¿sí? Y el 50% de los estudiantes tienen una edad menor de 21. Es lógico, ¿no? Porque ya 21 es un poquito más. Por debajo de 21 está el 50, pero por debajo de 20.28 está el 44%.
Y de esa manera sigo calculando lo demás. Dencil, este sería dencil 10. Ahora vamos a calcular dencil 10. Dencil 10. Bien, dencil 10, esto de aquí borramos. Aquí es el valor que tiene. En vez de 2 va a ser 10. Es el valor que tiene la posición. Y es 10. N más 1, 11 más 1 sobre, como son denciles, es sobre 10, ya no es cuartil. Y el dencil 10 va a ser a qué valor, que tiene en qué posición, por favor me calculan. 10 sobre 10 queda en 12, ¿no? Que tiene la posición. Entonces, es el valor de la variable que tiene la posición. Hay algo está mal acá, ¿no? 11 más 1 es 12. Dencil entre 10. Bueno, esto lo que está mal soy yo. ¿Es dencil o percentil? Dencil. Dencil 10. Aquí yo he puesto mal la orden. No puede haber dencil 10. Los denciles son ¿hasta cuánto? Hasta 9. Por eso está mal aquí. Entonces, en vez de dencil 10, que sea dencil, voy a poner 3 mejor, ¿ya? No hay dencil 10. Ya. Entonces, en vez de 10, aquí le pongo 3. 3 por 12 serían 36, ¿sí? Entre 10 es el que tiene la posición 3.6. Si algo tengo mal calculado, me hacen el favor de corregir. Entonces, el dencil es el que tiene la posición, es el valor, no, aquí es dencil 3 nomás. Aquí es dencil 3. Es el valor que tiene la posición. ¿Qué posición? El dencil 3 es el valor que tiene la posición. ¿Me calculan la posición? Era 3.6, ¿no? ¿Sí? Sí, 3.6. 3.6. Entonces, como este valor no es entero, es un valor que está entre el 3 y el 6. Este era para el otro. Entre el 3 y el 6. A ver. No, entre el 3 y el 4. No está ni en el 3 ni en el 4. Entonces está acá. Esto, ya. Entre el 3 y el 4. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí, donde estoy, aquí estamos, ¿no? Dencil 3, aquí estoy calculando. Bien, entonces esto va a ser el valor que tiene la posición entera, aquí en la fórmula, aquí en esta fórmula. Ahí. El valor que tiene la posición entera, ¿cuánto es? Es 3, ¿de acuerdo? Más el valor decimal. ¿Cuál es el valor decimal? 0.6. 0.6. Y eso que multiplica, abro paréntesis, el que tiene de esta posición entera es el que tiene la posición 4. El valor que tiene la posición 4 menos el que tiene la posición 3. Entonces, x4 menos x3. Y cierro paréntesis. Y esto es igual. Ese es de esa manera calculo. Bien, el valor lo voy a calcular acá. ¿Cuál es el valor que tiene la posición 3? Es igual a 19, ¿sí? Es 19. A ese 19 le tengo que sumar 0.6. Y eso voy a multiplicar por, abro paréntesis, ¿quién tiene la posición, o cuál es el valor después del 19, el que tiene la posición 4? Es 20 menos 19. Aquí sería 20 menos 19. Y cierro paréntesis. Eso es. Y ya está. Y le doy enter. Ese es el cuartil. Y aquí también lo puedo hacer así. ¿Cómo interpretamos? Por debajo del dencil 3, ¿sí? Está, ¿qué cantidad?
de datos, aquí, por debajo del decil 3 está el decil en 10 partes, el 30%, está el 30% de los datos. O el 30% de los alumnos tienen una edad menor a 19.6. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está bien? ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, me sentí. Sí, bueno, entonces este es el otro. Voy a poner así. Este es el... bien. Vamos a calcular después del decil 10, no hay decil 10, hemos calculado el decil 3, ¿verdad? Aquí tengo que modificar. Decil 10, a veces uno escribe y escribe, no existe decil 10. Ahora, decil 7, o en vez de decil 7, o puedo calcular el percentil 70, por ejemplo. Ya mejor así. A ver, ahí vamos a calcular percentil, no 7, sino 77. Bien. Aquí es igual el percentil 77. Eso vamos a calcular aquí abajo. Percentil, en vez de cuartil, este va a ser percentil 77. Lo demás, borro. Va a ser igual al valor que ocupa la posición. ¿Cuánto va a ser? 77 por n más 1, todo sobre, como es percentil, debo dividir entre 100. Va a ser el valor que tiene este percentil 77, ¿no? Va a ser igual ¿a qué? Al valor que tiene qué posición. Me calculan 77 por 12 entre 100, por favor. Sale 9.24. Ya, va a ser el que tiene la posición 9.24. Perfecto. Y lo demás borro. 9.20. Como este valor, si fuera entero, si fuera 9, el que tiene la posición 9 es 21. Pero como no es entero, va a ser como tengo que interpolar. Y el resultado de interpolar, ¿cómo se hace? Para interpolar, wow. Por aquí, esto quiero que se vea aquí. Aquí está para interpolar. Aquí. Va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el valor, el X, que tiene la posición entera, que es 9, y más el valor decimal. ¿Cuál es el valor decimal? 0.24, que multiplica, abro paréntesis, aquí, al valor de entero más 1, que sería el que tiene la posición 10, menos el que tiene la posición 9. Y eso sería todo. Hago igual. Esto lo vamos a hacer el cálculo acá. ¿Cuál es el que tiene la posición 9? El que tiene la posición 9 es este, ¿no? 21. Entonces aquí va a ser igual a 21 más 21 más el valor decimal. ¿Cuál es el valor decimal? Ahí tienen la fórmula 0.24. 0.24. 0.24 por, debo multiplicar y abrir paréntesis. 0.24 por, el valor que tiene la posición 10 es 23. Aquí el que tiene la posición 10, 23, menos el que tiene la posición 9 es 21. Simplemente hay que aplicar la fórmula y eso. Este es, ¿qué cosa? Ese es el percentil 77. El 77% de los alumnos tiene edad menor a este valor.
o el 77% de todos los datos está por debajo de este valor de 21.40. Entonces esto también yo lo puedo jalar acá y simplemente cambio. Ya. Ya. Dice percentil 77. Aquí debería cambiar a P77. Borro el 77% de los datos por debajo del 77% de los datos. Sí, está bien, eso es. Y todo esto es ese, desde acá estaría, ¿no? Ya. Esto es el otro. Bien. Estos son los cuartiles. Y los otros son los percentiles. Bien. Esos son los cuartiles, los percentiles. Ya, ahí está. ¿Está claro? Cálculo de cuartiles, percentiles y deciles para datos no tabulados. Ahora vamos a hacer también un ejemplo para datos tabulados. A ver aquí qué ejercicio tengo. Aquí tengo una tablita de datos continuos. Vamos a hacer tanto para continuos como para discretos. Entonces voy a copiarme esta tabla, ¿ya? Solo esto. Hasta ahí creo que es Control C. Y vamos a llevar aquí a esta otra hoja. Mejor me doy una hoja nueva. Y aquí pongo Control V. Bien. Entonces, aquí va a ser cálculo de cuartil 2, percentil 77, decil 6, ¿ya? Y decil 6. Solamente eso, basta eso, ¿bien? Este es el ejercicio, así. Y va a ser 20 y con él, ya está. Vamos a calcular para estos datos. Esto que es la suma de todo esto, ¿bien? Bien. Bien. Aquí tengo una tabla de datos discretos. Para calcular el cuartil para datos discretos, vamos a ir aquí a la teoría, ¿está? Datos discretos tabulados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tener la tabla. Lo segundo, debo calcular la frecuencia acumulada N sub I. Aquí, ¿qué va a ser igual? Aquí va a ser igual a esto. Esto va a ser igual a esto más esta frecuencia. Y de esa manera calculo. Aquí va a ser igual a esto más esta frecuencia. Y así. Y aquí. Entonces, de aquí, ¿qué hago? Puedo hasta ahí y ya tengo. Entonces, ya está calculada la frecuencia acumulada menor o igual que. Bien, hemos calculado la frecuencia acumulada menor o igual que. Hasta aquí. Debo determinar la posición de lo que quiero calcular. Entonces, aquí voy a poner cálculo de C2. Cálculo de qué? De cuartil 2. ¿Cuál es la posición del cuartil 2? Entonces, cálculo del cuartil 2. Bien, para calcular el cuartil 2 tengo que calcular su posición, ¿verdad? Su posición, ¿a qué es igual? La posición sería 2 por n sobre 4. Aquí va a ser igual 2 por
n sobre 4. Eso va a ser igual, ¿ya? A 2 por n, ¿cuánto es n? 73. Todo sobre 4. Igual. Bien, ese valor, ese igual lo voy a tener aquí. Pero un ratito, esto voy a hacer que, voy a echar las columnas, vamos a hacer un poquito más chicas. Ancho de columna, que sea 7. Bien, bien. Bien, ¿cuánto me da la posición? ¿Cuánto da ese valor? Este valor es igual a 2 por 73 todo sobre 4. Ya está. Y le dije que me haga la operación. Esta es la posición del cuartil 2. Bien. Ahora, una vez tengo la posición del cuartil 2, debo ver quién supera a este valor. 5 es mayor que 36, no. 15 es mayor, no. 32 es mayor, no. 57 es mayor, sí señor, ese es mayor. Entonces, este es el NJ con mayúscula, NJ, y este de aquí será el NJ menos 1. ¿Quién supera ese? Bien, entonces, como ya encontré al que supera, tengo, en otras palabras, ¿qué tengo aquí? N por, a ver, aquí voy a, esto me voy a copiar un ratito de aquí, esto, y voy a poner aquí, es. Ahora, ¿cuánto es, este es el valor, ¿no? ¿Cuánto es este de aquí, el último? Es 32, ¿verdad? 32. 32 es menor o igual, voy a insertar símbolo, menor o igual, que n por i sobre 4, ¿cuánto es? 36.5. Ya. Y aquí sería menor, el signo menor, simplemente donde lo tengo. No veo aquí donde lo tengo el signo menor. Bien. Aquí es el simplemente menor. En los símbolos tengo menor igual. Yo quiero simplemente menor. Este de aquí debería copiar. Solamente este voy a copiar. Control C. Y este pegaría aquí. Control V. Ya, está bien. Menor que. ¿Cuál es el límite? El superior es 57. Este es el N sub J. 57. ¿Se entiende? Lo único que he hecho es copiar. Este n sub j es 57. N por i sobre 4, o sea, este valor es 36.5. Bien, todo esto ya lo centramos. Bien, eso es. Bien, esta es la comparación de la posición y. Una vez encuentro eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar esto.
¿Alguien escucha?